Ahora vamos a calcular la media, que en los datos agrupados se utiliza la fórmula siguiente. X es igual a la sumatoria de XY por F sub I entre N. Y N es el número de datos. Y si nos fijamos en el cuadro, tenemos la sumatoria de F sub I, la multiplicación de F sub I. Y es 454 entre el número de datos, que era 15, como lo calculamos en los intervalos. 15, entonces sacamos esto en la calculadora y esto nos da 3,2666, 3,26. Y esta es la media del ejercicio. Ahora vamos a calcular la mediana. Lo primero que debemos tomar en cuenta si el número de datos es par o impar. En este caso, como el número de datos es 15, en este caso como el número de datos es 15, se deben calcular en base al número impar. Entonces decimos que la fórmula de la mediana es n más 1 entre 2. N es el número de datos, más 1 entre 2 es igual a 16 entre 2, eso nos da 8. Se debe calcular la posición donde está la mediana. Se debe calcular la posición donde está la mediana en la tabla de frecuencia, en la frecuencia acumulada. En este caso el 8 no está, entonces nos vamos al siguiente intervalo, que está el 9, y allí comenzamos a calcular. Aplicaremos la fórmula de la mediana, que es límite inferior más n, que es el número de datos, entre 2 menos f sub i, que es la frecuencia acumulada, entre 1 menos 1 entre f sub i por a i. Entonces sustituimos los valores. El límite inferior, que está aquí en el cuadro, es el 28. 28 más 15, que es el número de datos, entre 2 por 5. Entonces seguimos sustituyendo los valores y hay que tener en cuenta que el 5 es la frecuencia acumulada de la casilla anterior, como lo podemos ver acá, por 4, que es la amplitud entre la frecuencia del intervalo del 9, que es 4. Entonces comenzamos a resolver nuestra operación y decimos que la mediana es igual, el 28 queda igual 15 entre 2 es 7.5, 7.5 menos 5 por 4 entre 4. Seguimos resolviendo. El 28 sigue igual, más restamos 7.5, le quitamos 5, queda 2.5 entre 4 por 4. Como 4 está multiplicando y aquí está dividiendo, se simplifican y me quedaría entonces 28 más 2.5. Esto me da igual a 30.5. Y esta es la mediana de nuestro ejercicio.
Ahora vamos a sacar la moda. Y para sacar la moda debemos irnos a la tabla de frecuencia y tomar en cuenta los intervalos que tengan mayor frecuencia. En este caso son estos dos, el 3 y el 4. Tienen mayor frecuencia. El intervalo 3 y el intervalo 4 son los que tienen mayor frecuencia. Es decir, que es un valor bimodal. Hay dos modas. Entonces debemos calcularla según su fórmula, que es límite inferior más f sub i menos f sub i menos 1 entre f sub i menos 1 más f sub i menos f sub i más 1. Entonces, esta es toda nuestra fórmula. Y lo que vamos a hacer es sustituir el límite inferior del tercer intervalo es 28. Entonces, 28 más 4, que es la frecuencia. 4 es la frecuencia. Menos 4, en este caso le restamos 1, es menos 3. Y esto queda así. Colocamos la parte de abajo, que son los mismos valores. Entonces sería 4 menos 3 más 4 menos 4. Según sustituyendo la fórmula y guiándonos con los valores. Entonces, procedemos a seguir resolviendo. 28... 4 menos 3 es 1, entre 4 menos 3 es 1, más 0. Eso es igual a 28 más 1 entre 1. Queda entonces 28, 1 entre 1, 1. Y esto nos da 29. Es decir, que la primera muda da 29. Entonces procedemos a hacer la segunda. De la misma manera que hicimos la anterior. Muda, muda, límite inferior más f sub i menos f sub i menos 1 entre f sub i menos f sub i menos 1 más f sub i menos f sub i más 1. Y procedemos entonces. En este caso, como estamos haciendo el intervalo 4, su límite inferior es 32. 32 más 4 menos 4. Esto nos va a dar, así según los valores que estamos haciendo, de la siguiente manera. Tomando en cuenta que estamos aplicando la misma fórmula y el mismo contenido. Entonces sería 32 menos 4 por menos 4 es 0, entre menos 4 por menos 4 es 0, 4 por menos 2 es 2, esto me da 32 más 0 entre 2 es igual a 32 más 0, porque todo número dividido en 0 da 0, es igual a 32. Y esta es la segunda moda.